Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo a través de frecuencia modulada, a través de la señal de El Heraldo Radio para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y pues le recuerdo que usted puede escuchar esta información a través de, por supuesto, el podcast, a través de de las distintas plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados como Vive de las rentas. Y tenemos un tema muy interesante que nos han pedido mucho, Pablo, Eduardo, que es esta guía express para los inversionistas primerizos. Y déjenme empezar platicándoles un poco por las tendencias de inversión al cierre de este 2023 y por supuesto estamos viviendo un fenómeno interesante en el que este 2023 nos hemos encontrado con las tasas de interés más altas dictadas o impuestas por los bancos centrales, en el caso de México superiores al 11%, Estados Unidos también tasas históricas, todo Latinoamérica, en fin, pero pues esto podría hacer pensar a muchos inversores que deberían mantener su dinero guardado en el banco. Gran error, porque es tan sencillo como entender cuando usted iba al súper en septiembre del 2022, gastaba $100 y pues ahora con esos mismos $100 en 2022 usted traía a lo mejor medio carrito lleno y hoy en 2023 pues trae la mitad de las cosas. Hay que entender el valor del dinero porque la inflación que nos mandan los gobiernos o la inflación que mide algunos productos de la canasta básica y evidentemente pues hay otras mediciones que usted puede hacer como esta que le digo del carrito, pero hay por ahí los economistas manejan algunos índices como el denominado índice Big Mac que mide esta hamburguesa de esta cadena de hamburguesas famosa que justo pues ve los incrementos del precio de la gasolina, de la hamburguesa, del café que se toma usted todas las mañanas, el aumento del costo de la electricidad, en fin, que es muy superior al supuesto 8 o 7% que nos dicen los gobiernos que ha subido la inflación durante el último año. Entonces, el costo del dinero, el valor del dinero se va reduciendo. El millón de pesos que tenía usted en 2022 no le va a alcanzar para comprar lo mismo este 2023, con todo y ese 11% que se puede escuchar maravilloso, Pablo Eduardo, porque pues al final lo vemos también, por ejemplo, en un coche, ¿no? Este es un gran ejemplo. Usted el año pasado se puede comprar un coche mediano de ciertos años por 150 o 200 mil pesos. Hoy no hay nada abajo de 250,000 y ha pasado solamente un año. Usted vea cómo han subido los coches, cómo ha subido todo. La inflación que nos marca el gobierno mide la canasta básica, el arroz, los frijoles, los huevos, y vaya que ha subido esto último también bastante, pero bueno, pues las mediciones son las que hace el gobierno. Deberíamos de hacer nosotros nuestro propio ejercicio. Y en ese orden de ideas, pues la gente erróneamente se queda en esta época con el dinero en el banco y está perdiendo valor. Entonces, bueno, los inversionistas primerizos tienen que entender primero no necesitan tener tanto dinero, no necesitan tener tanto dinero para empezar a invertir en bienes raíces, se puede invertir desde 100,000, 200,000 pesos. Y lo más interesante, Pablo, Eduardo, es que pues existen figuras como estos fideicomisos, estas fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces y que pues alguien puede comprarlas. Son acciones que al final es una empresa, son empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y evidentemente pues tienen que abrir una cuenta en una institución bursátil y ir, pero se pueden comprar y valen desde 20 pesos, 30 pesos, se pueden invertir 5,000, 10,000 pesos. Y pues nada, estas empresas van a tener por un lado la plusvalía, tienen esta rentabilidad compuesta que por un lado es la plusvalía que impacta en el costo de la acción de acuerdo al portafolio, al manejo de la empresa, pues va a impactar en el incremento que ese debería ser el deber ser que siempre estén incrementando en valor. Entonces tienes una acción que compraste en 20 pesos y a lo mejor con el transcurso del tiempo va a costar 22, 23 y esa sería la plusvalía. Y la otra rentabilidad o el otro retorno combinado pues es que las empresas tienen, esas fibras tienen la obligación de repartir el 80% de sus utilidades
el 80% de sus utilidades entre los accionistas. ¿Y de dónde vienen estas utilidades? Pues obviamente de las rentas, ¿no? Es esta misma rentabilidad compuesta de la que siempre hablo. Entonces, bueno, ahí está pues una forma de invertir. ¿Cuánto generan más o menos de rentabilidad? La mayoría de las fibras, pues un 7, un 8, algunas un 6% de rentabilidad anual respecto a la inversión. Y del otro lado, pues insisto, está pues el aumento del costo de la acción. Y luego tenemos, por ejemplo, el crowdfunding que usted puede invertir en estas plataformas PropTech que están reguladas por la y pues nada, usted puede invertir desde 1,000 pesos, 2,000 pesos en ladrillos. Claro, ahí hay un riesgo, igual que en las acciones con las fibras, hay un riesgo porque evidentemente pues hay un retorno estimado, ¿no? O sea, le dicen que puede usted generar el 20, 30% anual, ¿se puede? Bueno, pues puede ser, digo, yo no he visto alguna que llegue a tanto, pero sí por lo menos 15, 18% anual, pero es un solo retorno, no es el retorno combinado del que siempre hablo, que es plusvalía más rentabilidad, pero ahí está la opción y claro, pues es estimado y puede ser que usted llegue a ese 15% o no, pero al final pues es mejor que tener el dinero parado o guardado en el banco aún con el 11%, pero mi favorita pues obviamente es la que tenga los dos lados, ¿no? Que en el caso de las PropTech solamente tienen un lado, que es esta rentabilidad o pues estos ingresos futuros, ¿no? Y están por ejemplo, ahora también en boga los fractionals. Usted no necesita tener dinero para comprar un edificio, para tener un departamento completo. Las fracciones o propiedades fraccionadas o fractional son una forma en la que usted puede ser a través también de un fideicomiso. En el caso, por ejemplo, de nosotros en vivelasrentas.com tenemos fideicomisos a través de igual que el de las fibras. Claro, la diferencia es que nosotros no cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores. La fibra, aquella que es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, y en el caso de la fibra nuestra también es un fideicomiso de inversión en bien raíces, pero no cotiza, por eso no se podría llamar fibra, porque no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, no es una empresa pública, es un fideicomiso privado, pero al que usted se puede adherir y comprar una fracción de un departamento desde 350,000 pesos en el caso nuestro, ¿no? En el caso de Vive las Rentas, yo le pongo el ejemplo nuestro, pero hay muchas opciones. Lo más interesante es que usted compra una fracción que tiene estos retornos combinados. Desde luego tiene la rentabilidad, tiene esta rentabilidad que tiene, pues imagínese usted, por lo menos el 10% en el caso nuestro, 10% anual, es lo que tenemos mínimo, 10% anual, pero con tendencia al alza. Y por el otro lado, pues el costo de la plusvalía, que en edificios como en Tulum, pues el último trienio, los últimos 3 años, pues ha sido más o menos del 20% anual. O sea, 20 más 10, estamos hablando del 30%. Entonces, hay opciones, hay oportunidades, hay forma de invertir, claro. Y bueno, finalizo antes de estar con este tema a fondo con Pablo y con Eduardo, pues diciendo que también usted puede ser copropietario. Desde ahora, si alguien quiere saber más, pues lo invito a que visite www.vivedelasrentas.com. O no me crea, por favor, revise usted en Google las fibras, las plataformas de crowdfunding o pídame una cita con mucho gusto en mis redes sociales. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario o a la empresa Vive de las Rentas, así nos encuentra en Facebook, en Twitter. Y pues Pablo, Eduardo, esta express para los inversionistas primerizos, que creo que aquí van a tener muchos argumentos, sobre todo con esta calculadora de habilidad de la que siempre nos habla. Y vamos, si les parece, con Pablo Mateos para que nos cuente un poco al respecto. Sí, Luis, Eduardo, un saludo y muy, muy emocionante este tema. Siempre estos inversionistas primerizos es gente que incluso no ha pensado en bienes raíces, porque muchos de los que llegan a nuestra academia Vive de las Rentas, pues ya iniciaron el proceso hacia la libertad financiera, ya están convencidos que los bienes raíces son ese camino y están buscando cómo dar esos primeros pasos. Pero hay gente que está unos pasos más atrás, que ni siquiera conoce bien la idea de la libertad financiera, sí le gustaría invertir y tener un poco pues, pensando en el futuro, pero piensa que los bienes raíces pues, son complicados, necesitan mucho dinero, tienes tú que administrar todo. Entonces, para eso son para los que estamos ya empezando a pensar en algunos productos, en estas guías. Y a mí de lo que me gustaría hablar, socios, es de un juego que hemos inventado en Vive de las Rentas, el juego Vive Rent, que justo lo estrenamos en el último bootcamp este fin de semana pasado en la Ciudad de México y fue todo un éxito, ¿no, Eduardo? Me estaban el otro día comentando
varios participantes que les encantó este juego Vive Rent, que no es otra cosa que es una especie de adaptación del Monopoly, del Cash Flow de Robert Kiyosaki, pero con productos de Vive de las Rentas. Les demostramos a base de una serie de partidas cómo en menos de 5 años puedes alcanzar la libertad financiera empezando con tan solo 100,000 pesos mexicanos, ¿no? E invirtiendo en productos de ganancia capital y luego de generación patrimonial, y cómo mueves esas piezas del ajedrez, y si piensas en los siguientes movimientos, pues no en 5, vamos, hubo equipos que yo creo que en 3 años o menos, con las mismas premisas de partida, consiguieron la libertad financiera y además un equity muy grande. Yo creo que va a ser todo un éxito este juego Viverrent, lo estamos calibrando, es una versión beta interna todavía, pero esperemos lanzarlo pronto y que haya una versión en línea también, y esto va a ayudar muchísimo a estos nuevos inversionistas a hacerse una idea de por qué camino tienen que ir y que no necesariamente tienen que estar ahorrando 30 años o esperarte 20 años a que te paguen las hipotecas para poder vivir de las rentas. Pues Pablo, Luis, yo creo que lo primero, si has decidido dar el paso para invertir en bienes raíces, quiero felicitarte porque significa que ya has logrado ver un poco más allá, ¿no? Ya explicaba Luis cómo cualquier otro instrumento de inversión no tiene esta rentabilidad compuesta, y aunque parezcan muy bonitos esos números, pues a la mera hora solo estás haciendo que tu dinero vaya perdiendo valor, cosa que no sucede con los inmuebles gracias a la plusvalía subyacente. Pero por otro lado, el tema de estos rendimientos mágicos que te ofrecen el banco. Ayer pasé a un banco y veía que estaba en un 11.5%. Dije, wow, está muy bien. Y ya que le descuentas comisiones y todo el tema, al final el rendimiento real está alrededor de un 6%. Hay un término parecido al CAT, pero con respecto al rendimiento neto que te da, y esas cuentas felices, pues no son tan felices como parecen. En cambio, en los inmuebles, y si sabes dónde invertir, y eso es algo que siempre insistimos mucho, ¿no? No es lo mismo que compres en un lugar ya muy consolidado, donde estás comprando en un momento muy caro, ¿no? No sé, pienso en Polanco, en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde te va a costar muy caro comprarlo, y la plusvalía que vas a obtener año con año quizá es un 2 y un 3%, y la renta que le puedes sacar a un activo premium, pues normalmente puede ir alrededor del 2%. Entonces, si le sumas, estás en el 4%, y ahí, a pesar de que has invertido en bienes raíces, has invertido mal. Sin embargo, te pongo otro caso, lo pones en un lugar incipiente, un lugar que está en plena explosión de desarrollo, como Tulum, en la Riviera Maya, en donde ya decía Luis que ha tenido un incremento reiterado del 20% anual, y lo compras ahora, justo antes de que entre en funcionamiento el Tren Maya y el aeropuerto, pues esa ganancia subyacente de plusvalía pues va a tener un salto impresionante de un 30, un 40%, pues de unos meses para adelante, ¿no? Entonces, aprovecha, entiende dónde invertir, aprende también a sumar esta rentabilidad, o a crear activos de alta rentabilidad, que es lo que enseñamos en Vive de las Rentas, en .com/academia. Hay un montón de información, hay un montón de masterclass, de podcasts, y obviamente cursos que puedes tomar para seguirte preparando, pero lo importante es que empieces ya, y que sepas que no depende de una gran cantidad de dinero, ¿no? Ya decía Luis que nosotros tenemos fracciones desde 350,000 pesos, pero es que tenemos incluso un proyecto de un fraccionamiento en Bacalar, Ecotown, en donde puedes invertir con enganches desde 100,000 pesos y financiamiento del dueño. O sea, realmente opciones para ganar con bienes raíces hay muchas, y en Vive las Rentas te lo ponemos muy fácil.
Y no sé si quieran platicar un poquito del juego que compartimos con los del Bootcamp en Ciudad de México, que por cierto fue un gran éxito, ¿no? Todo el mundo andaba con la cabeza volada porque logramos que alcanzaran la libertad financiera en menos de 4 años, de acuerdo a productos reales en donde se puede invertir, y algunos en 3 años o 2 ya habían alcanzado este número de la libertad financiera. No sé qué les pareció el juego, socios. Sí, sí, es lo que estaba comentando, que fue todo un éxito y nos estaban diciendo varios alumnos, varios participantes que les encantó y que estuvo mucho más aterrizado como secuencia. Algo que me decía también, porque hemos tenido participantes con bastante experiencia en los cursos de las mentorías de Vive de las Rentas, me decían, siempre analizamos un solo deal. O sea, si se acuerdan, en algún otro bootcamp o en el mismo curso del reto o la mentoría, analizamos normalmente un proyecto, ¿no? Este proyecto ¿es viable, no es viable? ¿Cuánta rentabilidad nos da? ¿Cómo le podemos hacer más rentable? Movemos esto, lo otro, pero siempre es como un proyecto aislado. Y el objetivo es pues tener si es un proyecto patrimonial, una rentabilidad arriba del 12%, y si es un proyecto de ganancia capital, pues el mayor retorno sobre tu inversión. Pero aquí lo interesante del juego es que es una secuencia a lo largo de los años, entonces te hace pensar más como en el ajedrez, los siguientes movimientos, si hago esto me cierro estas opciones o me abro estas opciones, y eso les gustó mucho, generar esas perspectivas, esa trayectoria y sentir que lo pueden hacer incluso antes de 5 años, la libertad financiera, ¿no? Algunos lo consiguieron en 3 años, todos empezando con el mismo presupuesto de partida. Entonces es algo que vamos a afinar más para poder lanzar la versión pública y ojalá se pueda hacer también en línea para que pues todo el mundo empiece a jugar y aprender cómo invertir con poco dinero y cómo crear esas secuencias para generar ganancias de capital y luego convertirlo a tortugas, a estas rentas más pasivas. ¿Cómo jugar con estos inmuebles? Me parece increíble, Pablo Eduardo, porque pues creo que las personas aprendemos jugando y me hace recordar cuando yo jugaba turista y iba comprando un hotel, iba comprando un casino, pero luego de repente quebraba, porque así es la vida y así son los ciclos en los inmuebles. El gran problema que tenemos es que las personas estamos educadas, porque así nos educaron en Latinoamérica, a comprar una casa para vivir en ella, a comprar un inmueble para heredarlo, pero nadie nos dijo, y hablo de nada más comprar por comprar, o sea, comprar la casa que nos gusta, con la recámara que nos gusta, con el jardín que nos gusta, con el piso que nos gusta, pero nadie nos dijo que los inmuebles son un negocio o deben ser un negocio y pueden ser un muy buen negocio, pero también pueden ser un muy mal negocio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso y darle este reciclaje, como yo le llamo, este reciclaje inmobiliario, porque desgraciadamente las personas cuando compran un inmueble les es muy difícil deshacerse de él, se arraigan sentimentalmente al inmueble, se arraigan culturalmente, ¿no? Yo he conocido casos de personas que dicen, oye, yo vivo en Guadalajara y resulta que me ofrecieron un trabajo en la Ciudad de México, pero no me voy, aunque me pagan más y porque ¿cómo dejo mi casa? ¿Cómo dejo mi inmueble? Gente que dice, yo no vendo mi casa y no la vendo porque aquí crecieron mis hijos. Caramba, es como tu coche. Y también digo, con los coches hay muchas personas que les tienen cariño a los coches, pero pues es simplemente un vehículo que te transporta y el inmueble justamente es un vehículo en que puedes vivir o mejor aún, es un vehículo que te puede generar dinero. Entonces hay que quitarnos este paradigma, yo lo he venido diciendo hace muchos años, hay que quitarnos este tema cultural que literalmente pues nos enseña, es un tema cultural en toda Latinoamérica y tenemos que empezar a entender que los inmuebles, pues es como en el juego de turista y este juego que han creado Pablo Eduardo, que está increíble, en el que compras, vendes, compras, porque además hay ciclos, no me deja la misma plusvalía. La zona que llevaba 3 años dejándome una plusvalía en mi ciudad, pues a lo mejor este año ya no me está dejando buena plusvalía porque ya se saturó, porque hay delincuencia, por cualquiera que sea la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vender. O ya no me deja la misma rentabilidad porque antes tenía pues muy buen flujo de visitantes que venían a tal expo, a tal lugar, y pues yo rentaba muy bien por plataformas electrónicas esta propiedad. Bueno, pues ya ahora ya no sucede, hay que vender, pero de repente neciamos y decimos y creemos que va a volver a dejar buenas rentabilidades. Y el peor error, Pablo Eduardo, es que la gente dice, pues me costó 2 millones y me sigue dejando 100,000 anuales, sigue siendo negocio, pero nadie trae a valor presente las propiedades, ¿no? Me costó 100,000, perdón, me costó 2 millones hace 5 años,
pero ¿cuánto vale hoy? Tengo que calcular esta rentabilidad, este retorno combinado del que siempre hablo, que es rentabilidad más plusvalía, pero al valor actual, no a lo que me costó hace años, ¿no? Entonces creo que este juego, que quien quiera jugar, pues ojalá que nos pueda contactar o se pueda inscribir a la academia, porque pues más que jugar, o sea, es una forma de reflexionar y además aprendemos, digo, lo que hicimos en el bootcamp, como bien decías, Eduardo, Pablo, el fin de semana pasado en la Ciudad de México fue extraordinario, porque justo logramos trasladar el conocimiento del fin de semana a pues a la mesa a través de este juego en el que las personas pues terminaron muy motivadas. Ve usted por ahí algunos videos en las redes sociales, muy motivadas, entendieron el juego de los inmuebles, el juego del dinero con los inmuebles, porque es un juego. Gana el que sepa jugar mejor, mover sus fichas, como en el ajedrez, Pablo, Eduardo, y de esto hablamos en la academia. Tenemos una academia, digo, ya les platicamos las opciones de inversión para quien quiera, ojalá que puedan invertir con nosotros o con quien quieran, pero en inmuebles y no en cualquier lugar, en tierra y no en cualquier lugar, en fraccionamientos como el que platicábamos en Bacalar, que usted además, hablando de poco dinero, puede invertir desde 50,000 pesos de enganche y luego pues ir pagando. Pero Pablo, cuéntanos, Eduardo, cuéntenos un poco de la oferta educativa, porque a lo mejor hay quien dice, yo no quiero invertir en inmuebles, pero por lo menos invierta usted en el activo más importante que tenemos, que pues es nuestra mente, y lo hacemos además con mucho gusto, con el ánimo de poner nuestro granito de arena. ¿Qué entrenamientos tenemos disponibles para lo que queda el año, para hacer el año fuerte, Pablo, Eduardo? Sí, pues bueno, hemos tenido un masterclass genial sobre el grito de la libertad financiera, aprovechando que este fin de semana es el 16 de septiembre y celebramos la independencia, pues también la independencia financiera. Hemos tenido varios eventos al respecto. Y al finales de este mes de la independencia, pues tenemos un curso, nuestro curso bandera, el reto Vive de las Rentas en 90 días, el 30 de septiembre y 1 de octubre, 2 días, 20 horas intensivas, con herramientas, trabajo en equipo muy práctico para que puedas empezar a vivir de las rentas en tan solo 90 días, justo a finales del año, para que termines el año con tu primera propiedad de inversión o con una propiedad que ya tengas convertida a alta rentabilidad, rentabilidades del 12, 15, 18%. Y después, en octubre, tendremos el curso de la escalera de crecimiento perpetuo con nuestro colega Ricardo Ademar, el hombre de las 15 hipotecas, para que precisamente, como estábamos diciendo con el tema del juego Vive Rent, puedas pensar no solo en una propiedad, sino en esa escalera que te va a permitir comprar las siguientes propiedades a través del apalancamiento con dinero de otros. Estos son los dos principales entrenamientos que tenemos en la recta final del año, y pues aprovéchalos para terminar el año con un gran pie y que tus deseos de año nuevo pues estén ya consolidados con un primer peldaño que has sembrado este año. Totalmente a tope. Entre ahora vivedelasrentas.com/academia o escríbanos en todas las redes sociales como Vive de las Rentas. Nos quedan 2 minutos y me gustaría que nos dejaran pues estos hacks, mi querido Eduardo y Pablo, sobre cómo empezar cuando eres inversionista. Empezamos con Eduardo Aguilar. Desayuna, come y cena bienes raíces, como siempre decimos. Abre los sitios, recorre, camina las calles del sitio donde te interesa invertir y pregunta. Yo creo que la mejor forma es adentrarte en un mercado y entender cómo están los precios para saber comprar bien. Ese sería mi tip. Sí, mi tip Ahí está principal. Pablo Mateos. Sí, mi tip sería, fórmate, aprende a encontrar estas oportunidades porque no están ahí esperando, las tienes que crear tú, primero en tu mente y luego con inversionistas. Una vez que sepas hacer eso, el dinero te vas a dar cuenta que es secundario. Puedes obtenerlo a través de capacidad de crédito tuya o de otros, puedes unir la capacidad de crédito de varias personas, puedes obtener financiamiento del dueño, puedes empezar con el modelo de arrendamiento con opción a compra. Entonces, fórmate, busca cómo están esas oportunidades y, como dice Eduardo, busca y busca, desayuna, come y cena bienes raíces porque van a venir solas las oportunidades y vas a empezar a crecer tu patrimonio. Pues ya ahí, hablando de hacks, pues ya hackearon mi frase aquí, mis queridos socios: desayuna, come, cena bienes raíces, pero creo que es importante que lo entendamos en la medida que nos involucremos, en la medida que conozcamos el mercado, en la medida que toquemos puertas, en la medida que sepamos por qué venden, cuánto se vende, pues vamos a tener el feeling, vamos a tener pues sí, el conocimiento para entender cuando hay realmente una oportunidad delante y entender que pues el secreto
en la compra, y yo también les diría, pues atrévanse, empiecen ya, inicien a invertir hoy, y ahí les daba yo las tendencias del crowdfunding, las fibras, inviertan con nosotros, no pongan todos los huevos en la misma canasta, pero sobre todo empiecen ya haciendo un análisis profundo, porque no es en cualquier lugar, no es en cualquier esquina, hay que saber dónde y cuándo empezar a invertir. Así es de que, bueno, síganos, a todos nos encuentra como Vive de las Rentas en las redes sociales. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera, yo soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos 2 cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal, Vive de las Rentas, en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña, por favor. Esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos, y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Usted puede escuchar esta información también a través, por supuesto, de las redes sociales y de las plataformas de podcast, y usted puede escuchar de manera retroactiva pues toda esta información extraordinaria. Me acompañan mis queridos socios, co-conductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y pues hoy traemos pues esta información importante, este tema que es justo las inmobiliarias y los brokers. ¿Cuáles son los beneficios al contratarlos? Si es que cuando queremos vender o queremos comprar una propiedad, pues muchas veces no queremos contratar a nadie, queremos hacerlo por nosotros mismos, y como yo siempre digo, sí hay que entender el mercado, hay que desayunar, comer, cenar bienes raíces, pero por supuesto que hay que tener el feeling, pero vale la pena en contratar, apalancarse del equipo de poder, apalancarse de los expertos, sobre todo, pues si quieres tener mejores resultados. Y es que los brokers o los agentes inmobiliarios, como se denominan, pues tienen una experiencia en una zona, tienen una experiencia en la forma de vender, tienen una experiencia también en la forma de comprar y pueden entender el perfil. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos brokers que algunos ayudan a vender nuestras propiedades, y obviamente pues también conocen el perfil del inversionista, conocen el perfil de la persona, y yo empezaría a desglosarlo por cuando quieres vender una propiedad. Cuando quieres vender, sin duda, tienes que contratar a un agente inmobiliario que primero, el primer requisito para mí es que ese agente inmobiliario debe compartir comisión con todos, porque al contratar a uno, pues estás contratando a todos. Por ejemplo, si es una marca, la marca que quieras de bienes raíces, pues vas a contratar a todos los otros 1,000 o 2,000 asesores que trabajan en esa marca. O si es inmobiliario, aunque no sea una marca famosa, pues está agremiado a alguna asociación inmobiliaria, que hay muchas en el país, pues bueno, entender que tienes que preguntarle si está en la bolsa inmobiliaria, porque en todas las asociaciones y en todas las marcas hay una bolsa inmobiliaria, un CRM inmobiliario, en el que comparte comisión, y preguntarle si comparte. En el mundo de los bienes raíces, las operaciones, la mayoría de las operaciones son compartidas, es decir, alguien trae al vendedor y alguien más trae al comprador. Entonces, este agente inmobiliario que tú contratas justo comparte, pues él va a traer la propiedad, él la va a listar en las plataformas, en el MLS o en estos sitios, en estos portales de anuncios, y pues la van a ver, claro, potenciales compradores, pero las van a ver otros colegas suyos, otros agentes inmobiliarios que sin duda podrán en un momento dado traer al cliente comprador. Entonces me parece vital preguntarle eso y en consecuencia también preguntarle si está agremiado a una asociación, si está activo, que te lo compruebe. Me parece importante. No estoy diciendo que el que no lo esté sea malo, simple y sencillamente que pues potencia o aumenta la posibilidad de venta. Por eso te decía, quiero desglosarlo, porque aquí estamos hablando de cuando quieres vender. Ahora,
Evidentemente también cuando quieres comprar merece la pena contratar a un experto. Sin embargo, al menos en México, no hay tantas inmobiliarias expertas en atender a compradores, porque el comprador tiene un perfil distinto, por supuesto, al vendedor. El vendedor quiere vender y no le importa más que esa propiedad, pero el comprador creo que pues es más difícil de atender porque necesitas entender qué es lo que quiere, para qué lo quiere, si lo quiere para vivir, si lo quiere para comprar, y también tienes que ser una inmobiliaria que tenga pues muchos contactos, que estén en una bolsa inmobiliaria, pero sobre todo que realmente le importe pues no cobrar esa parte de la comisión que le deberían de compartir, porque obviamente el negocio del inmobiliario es cobrar cuando pues se vende la propiedad, y ¿quién paga la comisión? La paga el vendedor. Pero en el caso del comprador, pues el comprador en México no paga ninguna comisión. Yo he dicho que hay inmobiliarias que deberían surgir para que auténticamente puedan atender a un comprador, pues deberían de cobrar una comisión. Déjenme decirles que en otros países sucede, Pablo, tú lo sabes, en España sucede, el comprador paga una comisión. Entonces, a lo mejor tú, si estás buscando comprar, bien podrías sugerirle a un buen agente inmobiliario y decirle, oye, al final de cuentas, si el vendedor no te comparte comisión, yo te la pago, pero quiero que me garantices, número uno, un buen precio, que hagas una buena negociación, que conozcas pues la viabilidad jurídica, etcétera, de la propiedad, que se reconozca pues todos los detalles, todo lo que tú quieras saber. Y bueno, pues también si estás buscando invertir, me parece importante que contrates a alguien experto en inversiones, porque evidentemente los agentes inmobiliarios, la gran mayoría, y desgraciadamente lo digo con respeto para mis amigos inmobiliarios, el 90% solo buscan vender el inventario que tienen. Es decir, las propiedades que a mí me interesa vender es la casa que tengo 3 recámaras en la colonia que te interesa. Si nada más tengo esa casa, no te voy a buscar otra porque a mí me interesa vender esa casa. Entonces, gran error, porque de verdad los compradores, yo los noto, Pablo, Eduardo, frustrados porque se meten a un portal que además tiene un montón de propiedades repetidas, un portal que no limpia propiedades, un portal que permite, portales inmobiliarios que permite que se anuncien fraudes, ¿no? Y cuando digo fraudes, también lo digo con respeto y con conocimiento de causa, porque caramba, no me puedes ofrecer en un portal una venta de una propiedad que realmente es un remate, y al ser remate, pues no es la venta como tal, la venta en especie de un inmueble, sino la cesión de derechos adjudicatarios o de derechos litigiosos de una propiedad. Es muy diferente, no es lo mismo una cesión de derechos que la venta de una propiedad. Entonces tú entras a un portal como comprador, te encuentras con una bola de fraudes y con propiedades que no están actualizadas, con inmobiliarias que no contestan, y pues creo que ahí hay una ventana de oportunidad importante para atender a compradores. Yo a los que están aquí escuchándonos que quieren comprar, pues les sugiero, hay empresas que atienden a compradores, que atienden a potenciales inversionistas, como la nuestra, en vivelasrentas.com, tenemos un equipo de asesoras patrimoniales que, claro, obviamente, pues vendemos solamente nuestros productos, pero bueno, pues usted se puede dar un vistazo real y luego, pues a lo mejor seguir explorando, y se vuelve complicado, pero yo siempre he dicho que hay una muy buena oportunidad para atender a compradores, pero qué difícil es comprar, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿no? Sí, exacto. Este tema de la intermediación, ¿no? No solo en venta, sino en compra, como tú dices, pues es un tema desconocido. En España empezó una inmobiliaria en particular que ya está en México también, que ya está empezando con ese modelo, a cobrar al comprador un 1% y al vendedor pues un 3, un 4, dependiendo de, digamos, para completar el 5% o el monto que sea estándar. Y poco a poco, incluso ocurre en rentas, también en rentas en España, el inquilino muchas veces paga toda la comisión de la gente, o la mitad. Entonces, al final, bueno, pues son dos tareas distintas, y lo ideal es, como en Estados Unidos, que hay un agente inmobiliario que representa al vendedor y otro al comprador, ¿no? Y el del comprador pues mira por todas las garantías para el comprador, y es como una especie de fiscal, ¿no? Luis, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en el mundo de los juicios, ¿no? En el mundo legal, hay una parte que representa la acusación y otra la defensa, ¿no? Sería un poco esto Sí. lo que se organiza. Uh-huh. Y bueno, algunas asociaciones inmobiliarias cuentan con este comité o esta comisión de honor y justicia
en la que alguien puede poner una queja, ¿no? Entre agentes inmobiliarios. Pero sí, Pablo, me parece muy innovador. En España yo he pagado el 2 o el 3%, no el 1, el 2 o el Sí, 3%. el uno está empezando en México porque, digamos, yo creo que empiezan así, ¿no? Para probar y para ir generando esa conciencia. Pero Esa sí debería ser la conciencia, esa mitad. Sí. importancia. El problema es la cultura en México, ¿no? Porque de repente no queremos ni siquiera pagar comisión por vender la casa y no entendemos que eso nos puede ahorrar muchos problemas, temas hasta de seguridad, porque pues obviamente el agente inmobiliario debe hacer un filtrado de los prospectos, en fin, pero sí es muy importante contratar a un buen agente inmobiliario y verificar que sea uno que conozca y que tenga experiencia. Y el tiempo, ¿no, Luis? Porque esto es algo que también la gente no valora, ¿no? Obviamente la sabiduría dice, no, pues mi primo que es, yo que sé, abogado o trabaja en una notaría, él me ayuda. Pero es que no es solo esa parte legal, que además tiene muchos flecos y necesitas a alguien con la experiencia que haya tenido suficientes casos, porque lo otro increíble del mundo inmobiliario es que es tan complejo como las personas, ¿no? De hecho, yo el otro día teníamos un psicólogo como Me encantó participante tu en el reflexión. bootcamp. Y decía yo, necesitamos más psicólogos en el mundo inmobiliario, no tantos técnicos, porque es un tema muy de personas. Y lo que yo he visto con agentes inmobiliarios es que te pueden vender una casa, una que vendimos, primero intentamos, digamos, a través de la comunidad, de los que ya conocíamos, y estuvo 6 meses en venta y no se vendió. Y lo pasamos a una inmobiliaria tradicional y lo vendieron en 2 meses. Digo, lo vendieron y lo cobraron. Entonces, esa velocidad al final, pues tiempo es dinero, ¿no? Time is money. Y hay compraventas que se alargan un año o más. Y bueno, pues todo, hubieras tenido el dinero 9 meses antes y fíjate todo lo que podías haber hecho con él. Entonces, ese es un factor también que nunca se valora. La verdad es que los agentes inmobiliarios y nosotros hemos tratado de hacer un trabajo ahí, también se han ido convirtiendo en eso, en asesores de inversiones, que ya no solo dan a sus clientes, pues a lo mejor las propiedades donde más comisión van a tener o las propiedades que están más de moda, sino están ayudando a los clientes a ver un poco más allá y ver dónde su dinero se va a multiplicar de mejor forma. Un agente así lo es todo, ¿no? Para un inversionista y para cualquier persona, porque te va a permitir multiplicar. Y para el agente, pues no va a ser una sola venta, ¿no? No va a ser un one shot, sino se va a tener clientes recurrentes, porque pues estos clientes van a ir creciendo su patrimonio. Él mismo los puede asesorar cuándo conviene salir, cuándo conviene entrar, y puede hacer incluso un plan como este juego de Vive Rent, ¿no? Un plan con el inversionista, sentarse con ellos y decirle, a ver, estás aquí, ¿a dónde quieres llegar en 5 años, por ejemplo? Y junto con él hacer un plan de entradas, salidas basado en cómo se está comportando el mercado y tener ya más o menos un camino hacia llegar a ese número patrimonial o a esa rentabilidad, dependiendo de lo que quiera el inversionista. Y creo que eso va a ir cambiando completamente cómo se dinamiza el mundo inmobiliario. Y creo que va de la mano también de la profesionalización de los agentes inmobiliarios, ¿no, Luis? Mientras más preparados estén, mientras más capacitación o mientras más oficial, ahora ya hay un certificado para ser realtor en México, pues va a permitir que el nivel de las transacciones, la velocidad, el conocimiento, pues sea algo que ayude mucho a crecer el sector. Sí. Y no estar hablando de amateurs que pues simplemente están ahí recomendando a sus amigos, ¿no? Sí, sin duda es súper cambiante y esto que mencionas, Eduardo, es indispensable preguntar al asesor, y aunque ahora pues hay algunas entidades, solamente muy pocas, que tienen pues esta licencia inmobiliaria. En la mayoría de las entidades se ha intentado, no se ha materializado. En algunas depende, por ejemplo, de la Secretaría de Economía estatal, etcétera, pero el problema es que pues es una ley estatal. Se ha intentado hacer una federal, pero bueno, a pesar de que ya hay leyes estatales, pues simplemente lo que le solicitan o lo que exhortan al asesor inmobiliario pues es a tener algún
pues alguna certificación, ¿no? Como bien decías, Eduardo, pero realmente me parece relevante que más que porque haya una ley que los obligue, pues el inmobiliario pueda presentar estas credenciales, ¿no? Al usuario, en este caso al que va a vender, al que va a comprar, pero pues es algo que hay que preguntar, ¿no? Es algo que hay que preguntarle al asesor inmobiliario al que vas a contratar y verificar, y aunque pues específicamente no hay pues hay diferentes certificaciones, ¿no? Hay diferentes, incluso hay una carrera que hay asociaciones como la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, junto con la SEP, con Conocer, lograron pues tener digamos que este reconocimiento a través de esta formación que se denomina técnico superior universitario en bienes raíces, que por cierto, mi cédula, yo también soy técnico superior en bienes raíces, mi cédula fue de las primeras que surgieron y han sido muy pocas, desgraciadamente. Yo calculo que hay unos 100,000 inmobiliarios en este país. Es un cálculo mío, las asociaciones creen que, algunas asociaciones dicen que puede haber 70,000, otras dicen que 200,000. Yo calculo que por lo menos hay 100,000 bien, agentes inmobiliarios bien hechos. Claro, hay muchos transitorios, ¿no? Que dicen, oye, pruebo, me voy, etcétera. Pero al final, pues por lo menos te digo, existe esta intención como esta carrera de técnico superior universitario. Pero fíjense qué complicado es ser agente inmobiliario, que por ejemplo en Estados Unidos, depende el estado, tienes que estar renovando tu licencia inmobiliaria cada 3 años. O sea, algo que no sucede en México ni para los médicos ni para los abogados, pues menos para los inmobiliarios. Pero realmente yo creo que es un tema de conciencia de los realtors, de los denominados realtors, de los denominados agentes inmobiliarios, o brokers o asesores, como se autodenominen. Creo que es importante entender que el mundo inmobiliario va cambiando tremendamente. Lo veíamos ahora en el magno evento inmobiliario, ¿no? O sea, cambió antes de la pandemia, traíamos una tendencia, luego es que es así de rápido, cada año, cada nueva generación que llega al mercado va cambiando, ¿no? Tenemos ahora el bono demográfico que viene en México, los millennials que no querían tener hijos, ahora los centennials que parece que sí quieren, en fin. Es increíble la forma en la que, de acuerdo a la contemporaneidad, de acuerdo a la época, pues va cambiando, va afectando por ciudades, ¿no? Tenemos un México tan geográficamente dividido, por decirlo así, en cuanto al mundo inmobiliario, unas zonas en las que incluso, por ejemplo, tú vas a California Sur, que tiene además pues un incremento del PIB tremendo a diferencia de algunos estados del sur, pero en el que el 90% de las operaciones inmobiliarias además son en English, o sea, está todo el mundo, los realtors allí son norteamericanos. Te vas a Chapala y también pasan cosas similares, San Miguel de Allende. Entonces, es increíble, obviamente en cada estado, en cada lugar, pues va cambiando esto y las tendencias son distintas y lo que hay que aprender es distinto, los compradores son distintos. Entonces, bueno, la capacitación debe ser constante y es ahí donde nosotros a través de este magno evento inmobiliario pues hemos buscado poner nuestro granito de arena, pero al final creo que pues las alianzas funcionan y por eso nosotros, insisto, en vivelarrentes.com tenemos pues a muchos agentes inmobiliarios que nos ayudan con pues traernos clientes, traernos prospectos. Pero al final, Pablo, Eduardo, creo que pues sí vale la pena que el público usuario entienda que vender una propiedad pues no es fácil, es difícil y hay que pagar por eso. Sí, y aquí Eduardo y Luis, si me permiten, creo que lo importante también es cómo está cambiando el mundo de la intermediación inmobiliaria a través de la tecnología. Creo que es un punto que ya hemos hablado mucho, pero está llegando a México. Y hay cada vez portales nuevos, hay un par de portales nuevos que de hecho estamos buscando entrevistar a algunos de los promotores que utilizando inteligencia artificial van rastreando toda la información que hay sobre propiedades en venta y te ofrece unos comparables para estimar el valor de una propiedad de manera mucho más fiable que hasta hace poco. Ese es un factor. Pero cada vez más las ciudades también ponen de manera transparente toda la información de urbanismo en sus páginas web, ¿no? Siempre hemos hablado de algunos ejemplos. No en México, pero sí. Sí, pero bueno, en México, por ejemplo, en Guadalajara, solo en el municipio de Guadalajara, hay una herramienta que se llama Visor Urbano Genial, donde claro, tú haces doble clic y te da todo lo que se puede construir, incluso si está el predial al día o no, tiene adeudos, si tiene licencias de construcción, cuál es el CUS, cuánto puedes construir.
ese tipo de plataformas son las que se tienen que promover cada vez más, también los registros públicos, como ya hemos dicho aquí. Entonces, toda esa tecnología va a ir haciendo que haya más transparencia y también pues los agentes inmobiliarios que se van automatizando muchos factores. Ahora en el magno evento, por ejemplo, Luis, algunos de los ponentes hablaron de esto, ¿no? Presentaban un asistente virtual que automáticamente hace las citas con un bot y por teléfono, y organiza el tiempo del agente inmobiliario y también el tiempo del comprador, porque eso también es importante, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que pudieras contactar a varios agentes inmobiliarios y una especie de portal intermediador te hiciera todas las citas para que el sábado por la mañana puedas ver 5 propiedades, ¿no? Aunque sean de distintas agencias inmobiliarias. Ese tipo de soluciones pues van llegando y con recordatorios, con fichas completas, ¿no? A mí me desespera, por ejemplo, muchas veces sábado en la noche, por ejemplo, estoy buscando propiedades, le doy pedir más información a varios de los anuncios y a lo mejor el lunes a mediodía alguien te contacta y te dice, oiga, ¿cuál era la propiedad en la que estaba interesada? No sé, yo vi como Se le olvidó, claro. 30. Sí, exacto. Entonces, y además esos mensajes muchas veces van directamente al agente personal que lleva esa propiedad, ¿no? Y si no lo ve, pues no te contesta. O sea, falta pues tecnología de respuesta de esos CRMs que poco a poco van a ir mejorando también la labor de los inmobiliarios y el prestigio en el mercado. Y es que además, Pablo, el comprador ya se ha vuelto muy sofisticado, porque justo ese comprador que está navegando el sábado a las 12 de la medianoche, pues está ya viendo la propiedad, ya vio las fotos, ya la recorrió, ya vio Google Earth o ya vio Google Maps, ya sabe dónde está. Y bueno, pues caray, creo que sí, la tecnología debería de apalancarse más, pero siempre se va a necesitar la opinión, ¿no? Creo que todos necesitamos la opinión de un agente inmobiliario de confianza que nos diga, oye, sí invierte aquí, no inviertes allá, o no compres aquí, compra allá, porque al final, pues esa capacidad, esa capacitación que tiene el agente inmobiliario, ese conocimiento del mercado, pues claro que debe ser genuino y no solamente por un interés de cobrar más comisión. Pero bueno, creo que vale la pena que hablando usted de estas asesorías, porque creo que los agentes inmobiliarios deberían dar esta asesoría, ¿no? Yo siempre hablo de más que el número de recámaras, más que el número de metros, que claro, es información que debe estar y que el comprador sofisticado ya conoce. Pues a mí dame un reporte de rentabilidad, a mí dame un reporte de plusvalía, cuánto ha crecido la plusvalía en los últimos años, cuánto ha crecido la rentabilidad. Eso es lo que a mí me interesaría como inversionista. Y justo para que usted conozca esta forma, sea usted agente inmobiliario o no, conozca esta forma de dar información, pues venga, se lo invito a que pida una sesión con nuestro equipo de asesoras patrimoniales en vivelasrentas.com. Pide una cita de 20 minutos donde le vamos a compartir toda esta información, estos reportes de rentabilidad, o sea, la forma en la que se deberían demostrar todas las propiedades, más que ver videos, más que ver fotos. En esta sesión le compartimos cómo va usted a recibir este ROI, este Return of Investment compartido, combinado, como siempre lo digo. Y pues bueno, para eso lo invito a que nos pida una sesión en www.vivedelasrentas.com. Ahí escríbanos, pide una sesión, 20 minutos dura o 30, de acuerdo con cuánto esté de tiempo, y ahí en un Zoom le explicamos puntos y comas, y también nos la puede pedir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos los lados nos encuentra como Vive de la o Vive Rent también. Y es que, pues Pablo Eduardo, pues estamos cerrando el año y creo que es importante decidir en qué invertir, porque el año que entra ya va a empezar los años electorales, la volatilidad en el tipo cambiario, empieza también el año de elecciones, tanto en Estados Unidos como en México, empiezan a bajar las tasas de interés, hay que invertir ya la lana hoy antes de que sea tarde, ¿no? Sí, correcto. Aprovechando este superpeso también para invertir en dólares o en euros, que la verdad es que están a precios de ganga. Y sobre todo porque vienen grandes saltos de plusvalía, como ya hemos mencionado mucho en este programa, que se van a materializar en el próximo año, ¿no? Con el fin del sexenio de López Obrador, se acaban estas grandes obras y pues hay un salto de plusvalía, sobre todo en la Riviera Maya, con el Tren Maya, con el aeropuerto de Tulum. Entonces el momento de invertir es ahora, sobre todo en edificios y en tierra en esa zona de México. Y no te dé codo, ¿no? Yo concluiría con apóyate, porque un buen realtor te permitirá hacer las conexiones y hacer tu equipo de poder
ya sea cerca de casa o a distancia, para hacer las mejores inversiones inmobiliarias. Así que siempre déjate asesorar y haz ese equipo de poder. Totalmente, y pidan ustedes pues esta asesoría para el equipo Poder. Eduardo, fíjate, Pablo, les cuento, ¿saben ustedes cuál es el estado de la República que más ha aumentado el PIB per cápita en los últimos 24 meses? El estado más rico en cuanto, vamos, todos han crecido, pero ¿cuál es el que tiene el mayor el mayor aumento de PIB per cápita en los últimos meses? ¿Cuál creen que sea? Híjole, yo le apuesto, no sé, estoy entre Monterrey y Quintana Roo. Es Quintana Roo. Nuevo León. Quintana Sí, Roo, Quintana Roo, seguramente porque- Monterrey va a ser, Sí. pero es Quintana Roo, caray, está increíble lo que está pasando en Quintana Roo, se están pagando mejores sueldos además, viene pues el aeropuerto del Tren Maya, justo ahí usted puede invertir en vivelarrentes.com, en nuestros edificios de Tulum, lo invito a que se dé una vuelta a la página, a que vea usted las ofertas que tenemos y a que entienda que el tren pues, se nos va a ir el tren, ¿a qué me refiero? Pues a que se va a inaugurar el Tren Maya y cuando se inaugure el tren, cuando se inaugure el aeropuerto, va a subir el precio tremendamente. El momento es ahora, escríbanos, además ya en el caso nuestro nos quedan pocos desarrollos, pocos edificios, aunque tenemos algunos nuevos en construcción, pero vale la pena que entre ahora. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, un gusto saludarles. Encuentran ustedes a Eduardo como Eduardo Vive de las Rentas en las redes sociales, a Pablo como Pablo Maestro de las Rentas, síganlos, de verdad, información de valor, también insisto en nuestras redes sociales, como Vive de las Rentas, y a mí también me pueden encontrar como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Recuerde darle clic a la campanita y dejarnos sus comentarios acerca de este podcast. Si nos estás escuchando en el radio, véngase al podcast. Gracias, hasta la próxima.